Hola a todos nuestros amigos y amigas de las redes sociales. Es un placer tenerles con nosotros en esta nueva entrevista. Hoy estamos con el doctor Fidel Barahona, especialista en salud pública. Vamos a hablar un poco acerca de, por supuesto, la situación que se está viviendo en el norte del país con la crisis que dejó la tormenta tropical y el riesgo que existe además con la pandemia y con otras enfermedades que se pueden contraer. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros hoy. Muy bien. Gracias, Fernando, por la invitación y estoy a su disposición para responder las preguntas que usted tenga en cartera. Sí. Bueno, doctor, primero me gustaría saber cuáles son los principales riesgos en términos de salud pública en los albergues. Sabemos que hay diversos albergues que ha colocado el gobierno y Copeco, pocos en cantidad con las personas damnificadas. Muchas de ellas hemos encontrado en el reporteo en la calle que están, eso, pues en la calle, están debajo de los puentes, pero en los albergues, ¿cuáles son los principales riesgos que viven estas personas que ahora han quedado sin hogar y están pues todas en un mismo lugar? ¿Cuáles son los riesgos en términos de salud pública que hay? Bueno, mire, estamos realmente en una situación bien especial, porque por un lado, estamos todavía con la pandemia del COVID-19, en donde se habían tomado una serie de medidas en procura de evitar el contagio a otras personas que todavía no han padecido el problema o incluso algunos que ya la han padecido y que vuelvan a reinfectarse. Eso significaba eh, la aplicación de tres medidas importantes. La primera, el lavarnos, jabón o gel. La segunda era el uso de la mascarilla. La tercera era el distanciamiento entre las personas. Y eso pues no es una cuestión tan fácil, sin embargo la gente en una u otra forma se ha ido acostumbrando, aunque en los últimos días hemos visto un relajamiento respecto al cumplimiento de estas medidas. Ahora se nos adiciona el problema de los efectos que ha producido este huracán ETA, en donde vemos pues que gran parte de la población, principalmente en la zona norte, porque también hay en otros lugares, ha tenido que salir de sus comunidades, de sus viviendas, porque las mismas sufrieron inundación y no son en este momento habitables esas viviendas. Y para evitarse el riesgo también de poder morir a causa de la inundación, pues tuvieron que sacar una serie de personas de esas localidades y llevarlas entonces a los denominados albergues. El problema que tenemos con esto es que se adicionan dos situaciones en las que pareciera que el cumplimiento de las tres medidas para evitar el contagio del COVID como que se complican porque una buena masa de población, una buena cantidad de personas han tenido que desplazarse y tienen entonces que estar durmiendo en lugares hacinados. Y esto en una u otra forma pues es contradictorio con la medida del distanciamiento. Y esto hace entonces que el problema se nos magnifique. Porque ahora entonces, si no tenemos, por ejemplo, las otras dos medidas de bioseguridad en cuanto a lo que es el lavado de manos y el uso apropiado de la mascarilla, pues la probabilidad de contagio que va a haber va a ser enormemente grande. Y eso esperemos en una semana, 15 días, 3 semanas, a ver cuál es el resultado que se produce precisamente causado por esto. El problema que en el país tenemos es que tenemos un gobierno que todo lo improvisa, no planifica absolutamente nada. Vea usted cómo en el caso del COVID pasaron 3 meses después del aparecimiento del primer caso en la China y no hicieron absolutamente nada. No hubo el diseño de un
plan estratégico para poder abordar el problema y evitar entonces que se produjeran tantos contagios como los que han habido. Ahora, con la cuestión del huracán, también hubo tiempo, porque desde cuándo se viene anunciando a través de los estudiosos en meteorología que el comportamiento que iba a tener este fenómeno natural iba a dar lugar a que llegara a nuestro país. Por tanto, debió haber sido lo suficientemente responsable para tener también un plan estratégico para el abordaje de este problema. Y vea que no es que nuestro país es novato en esto. ¿Cuántos huracanes han habido? ¿Cuántas tormentas tropicales han habido? ¿Cuántas depresiones tropicales han habido? En donde alguna experiencia debe quedar como para poder abordar este problema y prevenir que las consecuencias que puede producir se den. No lo hubo. Más bien, ¿verdad? Aparecieron el día lunes anunciando de que el feriado de la semana morazánica iba y que no había ningún problema, que podían salir todos los dígitos, dijeron, ¿verdad? Esto supuestamente para fortalecer la cuestión del turismo. A pesar de que nosotros, en varias entrevistas, manifestamos que era un error eso, y que había que suspender ese feriado, ese feriado morazánico, ¿cuánto se tardaron en tomar esa decisión? Si el mero día en que entró el huracán, ese día estaban diciendo entonces que suspendían esa acción. ¿Qué es lo que le indica eso? Lo que le indica es que hay una tremenda irresponsabilidad, hay una insensatez, así lo denominé yo, que era una insensatez por parte del gobierno manejar las cosas de esa manera, porque no se había diseñado tampoco ningún plan para el abordaje de las dos cosas. Ya se sabe que cuando hay una inundación, hay desplazamiento de una cantidad importante y que esas personas vienen juntas y que la probabilidad que tienen de contagiarse y contagiar a las personas que van en procura de salvarle su vida es alta. Sin embargo, no se hizo eso. No se prepararon realmente los albergues de una forma tal que pudieran, a través de la medida, tener una respuesta para ambos problemas, tanto para evitar el COVID como para lograr que, que no se produjeran muertes, pues, por el problema de la inundación. No se hizo nada de eso. Estamos frente a un gobierno que yo le denomino el gobierno de la improvisación, porque el problema es que las decisiones no las toman personas que realmente sean especialistas en esto, sino que terminan tomándola otras personas que no saben ni un comino de lo que es la salud pública, de lo que es la parte ambiental, de lo que son las consecuencias que puede traer las inundaciones producidas por un meteoro como el que recién pasa por el país. Y vamos a tener problemas en ambas cosas. Pero adicionalmente a eso, cuando usted tiene una acumulación de agua estancada, eso es un ambiente propicio para que los vectores puedan entonces crecer. Entonces vamos a tener problemas de orden vectorial, principalmente en dengue, porque tenemos ya casi 2 años de estar en una epidemia de dengue que no la han podido controlar. Y lo vemos en los hospitales que todos los días mueren personas por dengue. Sin embargo, eso está ahí como tapado, como que no existe absolutamente nada, pero el problema lo tenemos principalmente en niños. Entonces, suman 3 cosas, ¿verdad? A eso súmele que los acueductos se contaminan. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de lo que son las aguas apropiadas para uso humano y lo que son las aguas negras. Entonces ahí tiene usted otro problema adicional en donde aparecen entonces las enfermedades gastrointestinales. Y estas también matan. Entonces vemos entonces que no están ni los albergues preparados para eso, ni tampoco están los establecimientos de salud preparados para poder enfrentar esto, y no hay tampoco una definición clara de cuáles son las medidas de seguridad que se deben de tener para evitar entonces los problemas gastrointestinales. Y le sumo otro. Con el cambio de clima y todo esto, y Honduras siendo un país en donde tiene una alta proporción de personas que padecen alergias,
que padecen problemas respiratorios, pues entonces eso se le van a exacerbar. Se le van a exacerbar también otros problemas de enfermedades crónicas, porque mucha de esta gente, con tal de salir del lugar en donde estaba, dejó botados medicamentos, dejó botados una serie de cosas. Entonces no están haciendo uso de los medicamentos y por tanto se van a descompensar. La pregunta es, ¿están preparados los servicios de salud o los prepararon para esta eventualidad? Definitivamente no lo hicieron. Si nosotros vemos que los hospitales están funcionando ni a media siquiera. Pero esos hospitales móviles que no sé para qué van a servir, porque apenas uno está medio funcionando y el otro aquí en Tegucigalpa que todas las semanas lo inauguran y no terminan de hacerlo porque definitivamente se sabe que esas compras no fueron apropiadas. Entonces vea cuántos problemas se le sumaron desde el orden o desde el punto de vista de la salud. Pero también a esto usted encuentra que hay una gran contaminación producto de todos los animales que murieron. Porque ahí vimos en los videos la cantidad de animales que murieron. Eso se descomponen en esas aguas y eso significa también contaminación. Vemos cómo hay un desplazamiento de las ratas y las ratas le van a producir también otras enfermedades. Entonces, ve usted cuántas cosas se van sumando, sin embargo no tenemos una dirección bien clara, porque cuando usted tiene en una secretaría una persona que no está formada para eso, y que no tiene dentro de su equipo personas que le puedan hacer un diseño de un plan estratégico, la probabilidad que tiene de fracaso es alta. ¿Sabe qué es lo único que lo salva a ellos? Que no circula la información, no se difunde y la gente no conoce totalmente esto. Adicionalmente a esto, ¿cómo se llama? Los equipos de socorro no estaban tampoco preparados. Y vemos entonces cómo quien ha asumido la responsabilidad no solamente de sacar a las personas de las localidades en donde quedaron atrapadas, es la misma gente. Y la misma gente entonces toma la decisión de comenzar a aportar para llevar entonces una serie de alimentos, de medicamentos, de ropa, para que la gente pueda por lo menos cambiarse, porque cuando se sale de ahí, lo que importa es salvar la vida y todo queda totalmente destruido. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que los políticos, los malditos políticos, los malos políticos, porque hay políticos buenos, se aprovechan de la situación y entonces vienen y en lugares estratégicos colocan a la policía y a la gente que ha hecho un gran esfuerzo por tratar de recoger todos esos alimentos y esos enseres que se necesitan para poder apoyar a la gente, lo que hacen es que se los quitan. Entonces ahora tenemos los nuevos piratas, los piratas modernos, que están ubicados en retenes, en donde cuando la gente va pasando con ayuda, ¿qué es lo que hacen? Los asaltan prácticamente y se los quitan. Era lo que los piratas hacían. Asaltaban las carabelas y mataban a las personas que iban ahí y se adueñaban entonces del producto que llevaban. Mire que yo le he puesto más o menos un panorama en forma resumida de todas las consecuencias que esto va a traer. A eso súmele también la escasez de medicamentos. Súmele la escasez de recursos humanos para poder atender toda esa serie de problemas. Yo no he visto, por ejemplo, ahorita que se esté publicando las medidas para evitar, por ejemplo, el problema de la diarrea, principalmente los niños, para ver cómo se aborda el problema de las enfermedades respiratorias, ver cómo se aborda el problema de la leptospirosis producida por la orina de las ratas. No se ve nada de eso. Simple y sencillamente dicen, o 2 horas antes dijeron, viene el agua, se va a llenar ahí, sálganse. Pero no había ningún apoyo para la gente. Más bien lo que hicieron fue bloquear el apoyo de personas que en forma particular tomaron la decisión de apoyar a los que estaban afectados. Y es así como vemos incluso que de El Salvador venía una ayuda y costó un mundo hasta que salió en los medios, en las redes sociales, toda la denuncia, hicieron que pasaran. ¿Qué es lo que están haciendo?
han hecho toda una campaña para fortalecer una institución que ya no debería de existir en el país, que se llama Fuerzas Armadas. Y ahí se ha prestado algunos medios de comunicación. Porque ¿qué es lo que hacen? La gente lleva esa cuestión, la van a entregar en nombre de las Fuerzas Armadas o la van a entregar en nombre del partido político que está gobernando. Y es así como vemos entonces que hay una segregación total. Porque ¿a quién terminan entregándole eso? A los activistas que tienen en cada una de esas localidades. Y dejan por fuera entonces al resto de personas que no coinciden políticamente con ellos. Sí, esta es una mala planificación absoluta desde que parte de la corrupción, básicamente, ¿no? Claro. Y que no se ha aprendido a través del tiempo, parece. 20 años, 22 años atrás tuvimos el caso del Mitch y parece que, y bueno, hubo diversos casos de corrupción en todos estos 22 años y eso fue además aletargando y sacando de la estructura gubernamental a las personas que quizás sí podían planificar y colocando a estas personas que han causado un poco esta crisis. Entonces, pero ya estando sobre la marcha, digamos, ¿cuál cree usted, doctor, que es la primera acción que debería hacer el gobierno, que quizás no va a hacer, pero que debería de hacer para poder recomponer un poco esta situación y poder evitar un desastre mayor en términos de salud pública? Bueno, mire, una característica de este gobierno ha sido siempre hacer un lado a las personas que tienen experiencia y conocen de ciertos temas. Y eso no solamente ha sido en salud, ha sido en todos los campos. Ahí no tienen a las Fuerzas Armadas, pues, entregándoles 4.000 millones de lempiras para decir que van a apoyar la parte agrícola. ¿Qué saben de cosas agrícolas ellos? Están metidos en todo. ¿Por qué? Porque ese es el sostén que tiene el gobierno y es importante quedar bien con ellos. Y es importante entonces que ellos, la gente vea en ellos los héroes, los salvadores. Ese es un error. Es un error porque perfectamente el gobierno puede reunir a un grupo de personas que conozcan sobre esto, que puedan diseñar entonces rápidamente un plan estratégico, primeramente para manejar lo que son esos albergues. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar? ¿Cuál es el personal que se requiere? Contratar ese personal que se requiere, comprar los insumos que se necesitan para poder dar respuesta a esas necesidades que están ahí. Esa es una cosa. Lo otro es la recuperación de esas colonias, de esos barrios, de esos municipios que resultaron dañados. A esta altura es importante entonces que haya todo un equipo trabajando en la elaboración de ese plan que permita de una manera rápida poder hacer toda esa limpieza y que la gente vuelva entonces a sus comunidades y apoyarlas para eso, porque yo me pregunto, una casa, por ejemplo, que llega hasta el techo, el agua, ¿usted cree que algo de lo que esté adentro quede bien? Todo eso se pierde, absolutamente, y eso significa que parte de la limpieza es justamente eso, pero también proveerle a la gente las necesidades básicas que hay sobre esto. Y aquí en donde viene un elemento muy importante. Y esto hasta cierto punto da cólera, porque cuando uno se pone a pensar que estos no andan con la intención de ayudar a la gente, sino de aprovechar la situación para ver cómo generan otro acto de corrupción, eso es realmente lamentable. Y es un pensamiento hasta cierto punto diabólico, inhumano, porque ahí estaban diciendo, por ejemplo, que el famoso kit, ese que estaban diciendo de que le van a dar a cada una de las familias, tiene un precio de 50.000 empiras. Hoy publicaron una gente que conoce de precios y sabe cuánto cuesta todo eso. Cuesta 5.000 empiras. Entonces quiere decir que si me lo están poniendo a 50.000, 45.000, ¿para dónde van? ¿Van para bolsas particulares? ¿Van para un gran saco? ¿Para para poder financiar la campaña que viene de sus candidatos? ¿O va al exterior también a engrosar cuentas? Entonces imagínese usted que a esto también se suma la pandemia de la corrupción, que ya la estamos viendo, la vimos desde el COVID, pero ahora parece que les cayó como anillo al dedo esto y están aprovechando entonces esa situación para poder entonces seguir sangrando del presupuesto nacional y entonces aprovecharse para, para
tener más recursos y que su campaña no sea financiada por ellos mismos, sino que sea financiada por dinero del pueblo. Esto realmente es sumamente lamentable. Y digo que es lamentable porque imagínese usted cuánta gente está sufriendo. Hasta este momento no sabemos el número de muertos que han habido. No se ha producido la limpieza o hay mucha gente que está desaparecida que no se sabe cuál es su condición actual. Sin embargo, sobre eso no informan. Ujú. Lo realmente importante es el contar con un grupo de personas que conocen sobre manejo de medios de comunicación y poder dar la información apropiada, poder generar lo que se llama el componente de información, comunicación y educación, que permita entonces a la gente poder conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que se pide que sea su actuación y qué es lo que se espera de parte de ellos como respuesta. Ese es otro elemento importante que debe de ser considerado. Sin embargo, en ambas cosas, tanto en el COVID como en esta tragedia producida por el huracán, ¿quiénes han sido los que más han informado? Los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque usted ve que en lo del COVID, casi todos los foros, mejor dicho, por gran cantidad de días, estuvieron orientados a estar entrevistando personas que conocen sobre esto para que dieran luz. Sin embargo, todas esas recomendaciones no fueron consideradas. ¿Por qué? Porque la gente que está ahí cree que sabe todo y no saben nada. O porque puede hacer que les interese que esta cuestión se alargue para que, ya sabemos que viene un proceso electoral muy pronto, para que se acorten esos tiempos o para que haya un momento en el cual se justifique que esas elecciones primarias que están para marzo se paren, no hayan elecciones, entonces volvamos de nuevo a ese viejo círculo de decir, bueno, pues entonces que se quede el que está y continuar entonces con lo que se denomina la dictadura. Entonces, vea usted cuántos elementos hay sobre esto. Los epidemiólogos estamos obligados a pensar en todos esos escenarios, sea que sean correctos o no, pero tenemos que pensar en ellos porque para cada uno de ellos hay que diseñar un plan y tienen que haber planes alternativos. Que si falla el primero por cualquier circunstancia, tengamos entonces inmediatamente la forma en cómo vamos a abordarlo con un plan B o con un plan C. Eso no está diseñado. Lo que me muestran los documentos en donde esté definido, por ejemplo, cómo se van a manejar los albergues y cómo, no solamente para lo que es el tiempo que estas personas van a estar habitando ahí y cómo se van a manejar en cuanto a alimentación y eso, sino para el problema del evitar el contagio por el COVID. Porque imagínese una persona que vaya a tener dengue, COVID, y de paso que no coma, o de paso que le dé una diarrea. Mire, esa es una bomba de tiempo que yo no quisiera pensar. Yo deseo sinceramente que Dios en ese sentido nos proteja y proteja a todas esas familias que están en esas condiciones para que esa situación no se dé. Y lo otro es que se ablanden esos corazones, esos faraones que tenemos ahí. Aunque yo creo que todo esto es parte de la gran prueba que Dios está haciendo, así como ocurrió con Moisés en Egipto, en donde dice que le endureció el corazón al faraón y por muchas señales que habían, el hombre estaba duro, no hacía caso. Cede en un momento, pero después vuelve de nuevo su pensamiento de corazón duro a imperar y finalmente fracasa. Eso es lo que va a pasar así en nuestro país. Así como acaba de ocurrir en los Estados Unidos. Vea lo que pasó en esas elecciones. ¿Cuál fue la respuesta que el pueblo le dio al que también tuvo ese pensamiento de creer que todo lo conoce e hizo a un lado a las personas que realmente conocen? Por eso el nuevo presidente fue muy inteligente. ¿Y qué fue lo primero que dijo? Vamos a crear los grupos de científicos y vamos a manejar desde el punto de vista de la ciencia y no desde el punto de vista político. Esa es una gran verdad. Acá se debería estar haciendo lo mismo. Esa debería de ser una lección. Sin embargo, no la aprenden. ¿Por qué? Porque hay muchos que están ahí que ni siquiera estudios tienen para poder estar ocupando un cargo, como es el caso, por ejemplo, del que conduce Copeco. Sí.
Sí, sin duda, que tiene un pasado que está bastante alejado de la salud, digamos. Eh, Sí. y bueno, hablando justamente de lo que usted platicaba sobre los desaparecidos, sobre los muertos, que no sabemos datos exactos. Copeco daba un dato de 2 desaparecidos ayer y es un dato bastante ridículo, digamos, en términos de lo que se ha reportado en redes sociales y en otras bases de datos que han armado la ciudadanía. Pero también considerando los desaparecidos y considerando los muertos, que no sabemos el dato exacto, está preparado, porque ayer se decía que iban a entrar 100 cuerpos a medicina forense. ¿Está preparado realmente el sistema de salud, que ha sido como el más afectado a través de estos años por la corrupción? ¿Está preparado para recibir tantas personas muertas por esta catástrofe natural, y también por lo que puede conllevar, que hemos estado platicando, también todas estas enfermedades, y que es muy posible que la gente también no logre resistirlo? ¿Está preparado realmente el sistema de salud público para esto? ¿Y qué comparaciones quizá podemos hacer con lo que pasó en el MITS? La pregunta es, ¿está preparado medicina forense para poder abordar el manejo de todas estas autopsias que hay que hacer? Y ahora que de repente se están uniendo una gran cantidad de cadáveres, aunque creo que muchos de ellos se van a ir sin autopsia. ¿Por qué? Porque está está tan deteriorado su cuerpo, tan destruido, tan despedazado, tan contaminado, que trasladarlos más bien va a significar un problema adicional, no solamente para los que hacen la logística del transporte, sino que también para los que van a hacer esos, esas autopsias. Ahí definitivamente ellos van a requerir que si esa situación se está dando, tengan que contratar personal adicional. La cuestión es que esa es una especialidad en donde usted define cuál fue la causa de muerte. Y eso significa preparación, eso significa conocimiento. No es cualquier médico el que le va a ir a hacer una autopsia y hacer esas determinaciones. Tiene que ser personal capacitado. Y no creo que haya en este momento el suficiente personal como para darle respuesta a eso. Entonces ahí se le va a llenar. Y a eso súmele que frente a la crisis que hay, ¿qué es lo que ocurre? Aparece el ladrón intentando robar lo que está ahí a su paso. Y muchas de estas personas entonces van a ser contrarrestadas, van a morir, entonces usted tiene que, se le suman varios componentes. Se le suma el componente de los que fallecieron propiamente de ahogamiento, digamos, o por traumatismos provocados ante la caída de alguna estructura sobre su cuerpo. Se suman los muertos generados por la violencia y además se le van a sumar los generados por accidentes de tránsito. ¿Por qué razón? Porque gran parte de lo que es la red vial, principalmente lo que son las redes viales secundarias, es decir, las que no son pavimentadas, están muy deterioradas. Y eso le va a provocar más accidentes. Y va a dar lugar entonces a que la cantidad de muertos se le va a incrementar de una forma muy importante. Porque en este momento no se están haciendo, bueno, en el país no se hizo una tan sola autopsia para los pacientes COVID. Entonces eso nos estamos dejando por un lado. Pero todo eso que yo le he mencionado suma. Y en algunos lugares se han deteriorado también las instalaciones en donde se hacen esas autopsias. Mucho médico, por ejemplo, en el caso de la ciudad de San Pedro Sula, es damnificado. Ve usted el problema adicional que tenemos, que no solamente es el hecho de que tenemos pocos recursos de salud, sino que también una buena parte de ese recurso está damnificado, no puede entonces estar enfrentando la situación familiar propiamente porque algunos incluso ni han salido. Hoy en un chat de médicos informaban sobre eso, que hay muchos médicos que ni siquiera han podido salir de sus casas, están aislados. Ahora, ellos no están yendo entonces a los servicios de salud. Entonces, cuando usted tiene ese personal que no le está llegando, la capacidad de oferta no es compatible con la demanda que usted tiene. Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar entonces es que esos pacientes
no van a ser atendidos en forma apropiada porque hay escasez de recursos humanos, se le van a llenar entonces las salas de hospitalización o las emergencias, y si a eso le suma que no hay medicamentos, porque el dinero prefirieron utilizarlo en la compra de un buque que nos cuesta 1.400 millones de lempiras y otro que cuesta más o menos la misma cantidad, dígame una cosa, en la presencia de este huracán ETA, ¿en qué nos han servido estos equipos? En nada, en nada. Ah, pero están justificando algo. ¿Recuerda usted que hace unos días el famoso ministro de Defensa dijo que le iban a pedir al Congreso Nacional que aprobara unos préstamos para la compra de una flota de helicópteros, de avionetas y no sé de qué otros chunches más? ¿Se acuerdan? Antes del huracán. Es que ellos juegan con pelota adelantada. Entonces, durante la presencia del huracán, los famosos helicópteros esos que la Fuerza Aérea tiene, que fueron comprados también con préstamos, eh, significando un gran costo para el país, aparecieron tarde. Aparecieron primero los helicópteros de la Fuerza de Tarea Bravo, que tienen los norteamericanos ahí en Palmerola. Esos aparecieron primero. Habían lanchas. Tampoco habían lanchas, sino que las lanchas que habían eran de personas particulares que incluso les obstaculizaron el uso de las mismas. Hasta se dice que en algunos lugares, para poder permitir que esas lanchas entraran, tenían que pagar 2.000 empiras de peaje. ¿Se imagina usted? O dejar las lanchas ahí, que llegaran, para que no fueran manejados por sus dueños, sino que fueran manejados por pilotos de Copeco. Yo me pregunto, ¿y cuántos pilotos tienen de Copeco? Si ni lanchas tienen. Entonces, ¿qué han estado haciendo? Ahí y yo no sé, todavía no lo he confirmado. Ahí salió en las redes que dice que el Congreso aprobó 62 millones de dólares para rentar lanchas. Yo la única forma en cómo me explico del por qué ellos le están pidiendo a los dueños de las lanchas que no las usen ellos, sino que el personal de Copeco, es porque después de repente van a facturar la renta de esas lanchas y van a falsificar facturas, así como se ha hecho en muchas cosas, y van a salir entonces cobrando ese dinero como que realmente se rentó, pero que va a llegar a manos de personas que no tienen nada en lo absoluto en la inversión de la compra de esas lanchas. Sí, la verdad es que con el gobierno actual y con la estrategia de gestión de crisis podemos esperar cualquier cosa. Y bueno, Correcto. yo creo que eso sería lo último. Le agradezco mucho, doctor Fidel Barahona, por su experiencia, por su conocimiento en términos de salud pública. Y, y nada, esperamos que esta situación pase pronto y que a pesar de las malas decisiones del gobierno, la buena voluntad eh, no la obstaculicen, la buena voluntad de la gente y que las ayudas y que por ahí decían en redes sociales, solo el pueblo salva al pueblo. Sí. Y creo que eso se está demostrando, pero también se está obstaculizando desde el gobierno muchas de esas ayudas y esperamos que eso no siga pasando. Pues. Y bueno, Que no se nada, aproveche, gracias. que no se aproveche políticamente, ¿verdad? Que no se vea esto como la gran oportunidad de hacer uso de los recursos del Estado o hacer uso de los recursos que la gente está dando para quitárselos y llevarlos entonces diciendo de que son ellos los que están proveyendo esa ayuda. Yo creo que en esto es digno de felicitar el actuar del pueblo y de sus organizaciones, porque definitivamente han enfrentado esta situación en una forma realmente de héroes y de heroínas, porque definitivamente ha permitido esto, que puedan entonces ellos darle respuesta, ¿verdad? A esas necesidades que la gente tiene. Y algo muy importante, pueblo hondureño, observa todo lo que está pasando. Tú quieres seguir en la misma condición, tienes un gran poder en tu mano. Cuando tengas esa papeleta, así como dijo ayer en el discurso la vicepresidenta electa de los Estados Unidos, que cuando la gente tenía esa papeleta ahí, tenía un gran poder en su mano para decidir
cuál es el futuro que quieren. Muchas gracias, doctor. Muy amable por haber recibido nuestra llamada y Bien, nuestra entrevista. Le agradecemos mucho. excelente. Gracias, muy amable. Gracias y gracias a todos nuestros seguidores en las redes sociales.